Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar de un periodo anterior a todo lo que os hemos contado en el canal, y es que no os vamos a hablar de ningún momento de la historia, sino que os vamos a contar lo que ocurrió en la prehistoria. Para ello contaremos con la información no escrita de los restos arqueológicos de nuestros antepasados, así que nada, agarraos que empezamos. Para entrar en materia os diremos que la prehistoria es el periodo histórico, si es que se puede decir así, más duradero de la humanidad. ¿Y esto por qué? Pues porque es un periodo que se sitúa entre la aparición de los antecesores del ser humano y la invención de la escritura. Casi nada, ¿verdad? Resulta que la aparición del ser humano es un proceso evolutivo muy complejo que se ha llevado a cabo a lo largo de millones de años. Según la teoría científica más aceptada, los primeros homínidos aparecieron hace unos 7 millones de años en África, y a partir de ellos se han ido desarrollando diversas especies que han evolucionado y se han adaptado en su entorno. Para que os hagáis una idea, hace aproximadamente 2,5 millones de años apareció la especie Homo habilis, considerada el primer miembro del género Homo, y que se caracterizó por la fabricación de herramientas de piedra. A esta especie le siguió el Homo erectus, que se expandió desde África hacia otras regiones del mundo y que fueron los que empezaron a utilizar el fuego. Gracias a ellos, nuestra alimentación cambió y se pudieron llevar bengalas a los partidos de fútbol. Después de ellos vino el Homo neanderthalensis, que habitó Europa y Asia durante cientos de miles de años. Y sí, hablamos de los neandertales, aunque estos realmente fueron nuestros primos contemporáneos y no nuestros antecesores. De hecho, llegamos a convivir bastante con ellos e incluso a reproducirnos en algunos casos. La especie Homo sapiens, es decir, tu especie, apareció hace unos 300.000 años en África. A partir de ahí se produjo una serie de cambios evolutivos y culturales que permitieron la expansión de los humanos por todo el mundo. Entre estos cambios se encuentran el desarrollo del lenguaje, la capacidad para fabricar herramientas más sofisticadas, la domesticación de animales y la agricultura. Luego lo veréis. Pero volvamos otra vez atrás, al momento en el que nuestros antepasados lograron uno de los hitos evolutivos más importantes, algo que probablemente nos haya configurado tal y como somos, con nuestros pedazos de cerebros, nuestra conciencia humana y todas esas cosas que nos hacen poder interesarnos por vídeos de YouTube. Hablamos de la adaptación más importante del ser humano, el bipedismo. Y es que el bipedismo es lo que nos llevó, o más bien les llevó a nuestros antepasados, a tener las manos libres y poder utilizar la piedra para crear herramientas de distintos usos. Sí, lo del Homo habilis que os he contado antes. Así que precisamente por este logro nuestros antepasados entraron en lo que se conoce como la Edad de Piedra, que duró desde hace unos 2,6 millones de años hasta algo antes de la invención de la escritura. La primera etapa de la Edad de Piedra es el Paleolítico, una etapa de la prehistoria que se extiende durante cientos y cientos de miles de años hasta el inicio del Neolítico, hace unos 10.000 años. Durante este periodo, los seres humanos no solo se las arreglaron para hacerse herramientas muy chulas, sino que también se dedicaban a la caza y a la recolección para poder vivir. Vamos, lo que se ha llamado siempre como sociedad cazadora-recolectora. Por aquellos tiempos los humanos eran nómadas y se desplazaban constantemente en busca de alimento. Vivían en pequeños grupos familiares y se comunicaban con señas y otros sonidos básicos. Los humanos del Paleolítico también estaban hechos unos artistas y se dedicaron a hacer recreaciones simbólicas como la creación de pinturas rupestres en las paredes de las cuevas. Ya sabéis, plantas, animales o peña cazando. Dentro de la Edad de Piedra, del Paleolítico, pasamos al Mesolítico, una etapa de transición en la que básicamente la sociedad cazadora-recolectora llegó a vivir con las primeras sociedades agrícolas. Además, nuestros amigos prehistóricos también se dedicaron a mejorar sus herramientas, empezaron a utilizar sílex, hueso, madera o astas de animales. Parece que además, durante el Mesolítico, hizo un clima muy bueno, algo que permitió la expansión de los bosques y la aparición de nuevos recursos alimentarios como nueces y bayas. Todas estas cositas hicieron posible un aumento de población que llevó a la gente a establecerse poco a poco y a crear asentamientos temporales. Y no nos olvidemos, si alguno tenéis mascotas, es probable que se lo debáis a vuestros ancestros mesolíticos, que se dedicaron a domesticar animales como perros, cabras o ovejas. Ahora, llegamos hasta hace aproximadamente unos 10.000 años, momento en el que la agricultura y ganadería son la moda más absoluta. Estamos ya en el Neolítico, etapa en la que por primera vez se empiezan a construir pueblos, ciudades y aparece la propiedad privada y el comercio. A partir de aquí el nomadismo será cada vez menos común en los procesos humanos. Por otra parte, el desarrollo de la agricultura también trajo consigo cambios culturales muy significativos, como el surgimiento de la religión, la creación de artefactos de cerámica y la construcción de monumentos megalíticos. Vamos, que al tener más tiempo libre y poder mirar un poco a las estrellas, a los seres humanos les dio por ponerse a pensar, ¿no?
Tras la edad de piedra pasamos a la siguiente etapa, la edad de los metales. En este periodo los humanos aprendimos a trabajar con este material, creando nuevas herramientas. Al igual que la edad de piedra, la de los metales también se divide en 3 etapas, aunque son mucho más cortitas. Eso sí, hay que mencionar aquí que la edad de los metales solapa ya con el comienzo de la escritura y el comienzo de la historia humana en muchos puntos del globo. La primera etapa fue la edad del cobre, un periodo que se sitúa aproximadamente entre el 4500 y el 2200 a.C. Evidentemente, esta etapa se caracterizó por el uso del cobre como material principal en la creación de herramientas y utensilios, pero también se utilizaron otros materiales como la piedra y la madera. Además, se experimentó un importante desarrollo en la fabricación de objetos, tanto prácticos como decorativos. Hablamos de joyas, vasijas y otros objetos de cerámica. Cabe decir que por aquellos tiempos ya empezamos a tener los primeros documentos escritos en Oriente Próximo, más o menos hacia el año 3300 a.C., así que en estas regiones del planeta la prehistoria ya habría terminado y se estaría dando paso a la historia. Por otro lado, durante la Edad del Cobre no se produjeron tantos cambios como sí lo harían en la siguiente etapa, la Edad del Bronce. Esta etapa, que duró hasta el 1000 a.C., se caracterizó porque esta vez se usaba el bronce, que no es otra cosa que una aleación de cobre y estaño. Y esto era porque se empezó a usar el bronce para fabricar herramientas. Vamos, que los nombres de las edades no engañan, ¿eh? En esta fase se produjo una mejora significativa en la tecnología de la fundición de metales, lo que permitió la producción en masa de objetos de bronce y el desarrollo de nuevas herramientas y armas. Y bueno, eso también llevó a las primeras guerras, es lo que hay. Así somos los seres humanos. Durante la Edad del Bronce se dieron enormes avances en la organización social y económica de las sociedades humanas y se desarrollaron las primeras formas de gobierno. También se produjo una especialización del trabajo, lo que permitió la creación de nuevos oficios y la aparición de la artesanía. Como no podía ser de otra forma, todo esto llevó a un avance en el comercio y la economía con la aparición de las primeras rutas comerciales y la creación de los primeros sistemas de intercambio. Eso sí, durante esta fase del ser humano, gran parte del globo ya había entrado en la Edad Antigua, y las grandes civilizaciones primarias estaban en su apogeo. El Antiguo Egipto, Mesopotamia, las regiones del Valle del Indo y las regiones chinas colindantes con el Río Amarillo. La última fase de la Edad de los Metales llega con la Edad del Hierro. No hace falta que os digamos de qué material se fabricaban las herramientas en este periodo, ¿no? Pues eso, al igual que sucedió en la anterior etapa, en la Edad del Hierro, los avances que se dieron en la metalurgia llevaron a un aumento en la capacidad productiva de las sociedades humanas, que resulta que ahora tenían un montón de nuevos utensilios para trabajar la tierra y cuidar el ganado. Todo esto hizo que los asentamientos que ya existían en las anteriores etapas fueran ganando cada vez más peso, y se empezaron a crear los primeros reinos, ciudades-estado e incluso los primeros imperios. También se innovó en la creación de nuevas monedas o sistemas de intercambio más avanzados. Durante la Edad del Hierro, otras nuevas civilizaciones se sumaron a las anteriores, y vinieron tiempos de esplendor como fueron los griegos o los persas, aunque según se mire, todas ellas, realmente, formarían ya parte de la Edad Antigua. Es muy importante que quede claro que todos los procesos que hemos contado no se dieron de forma uniforme en cada parte del mundo. Mientras que en algunos lugares la civilización estaba en un nivel altísimo, otras partes del planeta seguían inmersas en la Edad de Piedra. Esto mismo pasó con la evolución de los homínidos. Ahora bien, ¿se os ha ocurrido pensar cómo fue la prehistoria en América? Recordemos que era un continente totalmente apartado, y mientras que Europa, África y Asia tuvieron conexión directa y sus civilizaciones se desarrollaron de forma similar, en los valles fértiles de grandes ríos, el ser humano se enfrentó a otro tipo de aventuras en el continente americano. Y es que resulta que la prehistoria en América data desde los primeros hombres hasta la llegada de los conquistadores en el siglo XV. Durante el Paleolítico, una de las teorías más plausibles es que los primeros seres humanos llegaron a América a través del estrecho de Bering hace unos 15.000 años. Estas poblaciones eran cazadoras-recolectoras y se adaptaron a diferentes entornos, desde las tundras del norte hasta las selvas del Amazonas. En el periodo arcaico, que se desarrolló entre el 8000 a.C. y el 2000 a.C., las poblaciones americanas continuaron siendo cazadoras-recolectoras, aunque en algunas regiones de América, como en Mesoamérica y los Andes, se desarrollaron técnicas agrícolas y se cultivaron plantas como el maíz, el frijol, la papa y la calabaza. Estas regiones acabarían por formar el área en el cual se levantarían a futuro los grandes imperios precolombinos. Finalmente, llegó lo que se conoce como el periodo formativo, que se desarrolló entre el 2000 a.C. y la llegada de los europeos en el siglo XV. A partir de aquí surgieron las primeras civilizaciones americanas desarrolladas, y de aquí en adelante se comenzarían a construir los grandes centros ceremoniales. Bueno, para que veáis que al final la historia es una pequeñísima parte del tiempo que el ser humano ha pasado en el planeta.
La Edad Antigua es el comienzo de todo, una época que abarca cerca de 3500 años y que supone el desarrollo de los primeros grandes imperios y las primeras grandes civilizaciones. La Edad Antigua abarca desde el inicio de la escritura, ya por el año 3000 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Muchos os preguntaréis que por qué surge de repente la escritura, y la respuesta es bastante sencilla. Es verdad que la escritura permitió transmitir conocimientos de generación en generación de una forma mucho más cómoda y efectiva. De hecho, la escritura dará un gran impulso al desarrollo de la humanidad. Pero realmente la invención de la escritura tiene que ver con la organización de las distintas civilizaciones. Me explico. Cuando los seres humanos dejamos de ser nómadas y nos asentamos en aldeas, tuvimos que empezar a organizarnos socialmente. Cuando esas aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades o en civilizaciones que dominaban varias ciudades, había que encontrar una manera de llevar las cuentas, los impuestos, las leyes, etc. Para ayudar a esta tarea contable surge la escritura. ¿Y dónde ocurrió todo esto? Pues en Mesopotamia, la tierra que está entre el río Tigris y el Éufrates y sus alrededores. Vamos, lo que hoy llamamos Oriente Próximo. Parece que los primeros en desarrollar la escritura fueron los sumerios, que tuvieron un gran imperio. Y como ocurrirá durante toda la historia, los grandes imperios vienen y van. A los sumerios les sucederán otros grandes imperios como el acadio, el asirio o el babilónico. Precisamente estos últimos, los babilónicos, pertenece al Código Hammurabi, considerado el primer conjunto de leyes de la historia, y entre otras cosas decía algo así como que ojo por ojo y diente por diente, es decir, que lo que hicieses te lo iban a devolver. A la par, a las orillas del Nilo se desarrollaba otro gran imperio, el Antiguo Egipto, cuyo mayor legado sin duda son las colosales pirámides de Egipto construidas por los faraones Keops, Kefren y Micerino, que han llegado hasta nuestros días en perfecto estado, lo que han suscitado diversas teorías conspiranoicas sobre aliens y todas estas cosas. El Antiguo Egipto estaba reinado por faraones que se presentaban a sí mismos como enviados de los dioses, y no les solía temblar el pulso a la hora de reinar con mano de hierro. También en Egipto se consiguió canalizar el Nilo y tener grandes campos de cultivo que dieron alas al imperio. Aún así, el Antiguo Egipto tuvo diversas crisis a lo largo de los años y no siempre fue la floreciente civilización que todos nos imaginamos. Sin embargo, en el milenio 1 a.C. tenemos que trasladar el foco de la Edad Antigua hasta el Mediterráneo. Allí un pueblo muy avispado, los fenicios, que andaban en el actual Líbano, comienzan a desarrollar el comercio, lo que les traerá bastante prosperidad como pueblo. ¿Pero por qué me detengo en estos señores? Pues porque fueron los primeros en fundar colonias por todo el Mediterráneo y porque llevaron el tema del comercio a un nivel superior. Al calor de los nuevos tiempos y del comercio, surgen diversas ciudades-estado en la actual Grecia. Entre ellas rivalizaron librando diversas guerras por el control de toda Grecia. De hecho, muchos os sabréis la historia de Troya con su famoso caballo y tal. El caso es que Atenas, donde por primera vez se puso en práctica la democracia, eso sí, directa, a mano alzada y limitada a hombres de la clase social más alta, fue una de las más importantes, al igual que Esparta, a la que conocemos bien por culpa del cine y que basaba su fuerza en su poderío militar. Sin embargo, las polis tuvieron que abandonar sus trifulcas ante un gran enemigo que se las quería cepillar a todas. Hablamos del Imperio Persa, que se extendía desde la Irán de hoy en día por todo Oriente Medio y Oriente Próximo, llegando a pisar suelo griego. Allí los griegos les plantarían cara, librando hasta 3 guerras conocidas como las guerras médicas. En la primera guerra médica los persas fueron vencidos en la batalla de Maratón, mientras que en la segunda fueron claves la resistencia de los espartanos en las Termópilas y sobre todo las victorias griegas en las batallas de Salamina y Platea. En la tercera, los atenienses tienen muchos menos problemas y derrotan a los persas con facilidad. Tras ellas, los persas tuvieron que retirarse. Pero será un macedonio, Alejandro Magno, quien acabó con el imperio persa y quien extendiera sus dominios hasta Egipto, Babilonia, los Balcanes y la India. Junto antes, su padre Filipo II fue capaz de dominar toda Grecia, pero su hijo Alejandro le superará con creces. De hecho, Alejandro Magno consigue un imperio nunca visto hasta la fecha por extensión, pero será tan grande como breve. ¿Por qué? Pues porque cuando Alejandro Magno muere no tiene ningún heredero en edad de gobernar. Por culpa de no haber un heredero claro, surgen unas guerras que se conocerán como las guerras de los diádocos. El imperio quedará dividido por culpa de estas guerras y Macedonia nunca volverá a ser tan grande y poderosa. Pero antes de dar un pasito más en la historia tenemos que hablar un poco de la civilización griega, que fue una de las más impresionantes y florecientes de la historia. A nivel literario parió obras que han llegado hasta nuestros días como la Ilíada de Homero. A nivel artístico nos dejó grandes escultores y lo mismo a nivel arquitectónico. De hecho, cualquiera que haya viajado a Atenas habrá visto la majestuosidad
majestuosidad del Partenón. Pero eso no es todo. Grandes filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles eran también griegos. Lo mismo ocurre en grandes matemáticos como Pitágoras o Arquímedes, que si bien es de la zona de Sicilia, de aquellas estaba dentro de la Magna Grecia. Es decir, que Grecia se convirtió en una auténtica Macedonia de arte y conocimiento cuyas bases han llegado a nuestros días y que han sido claves para que el mundo se desarrollase a la velocidad que se desarrolló. Y si Grecia os ha parecido la leche, esperad que queda lo mejor, porque una ciudad iba a poner el mundo patas arriba. Hablamos de Roma, que iba a crear el imperio más desarrollado de la historia hasta la fecha. En sus inicios, allá por el 753 a.C., Roma era una monarquía. Más tarde se convirtió en una república y posteriormente en un imperio, el Imperio Romano. Pero no tan rápido, porque antes de contaros cómo Roma se convirtió en la dueña del mundo occidental, tenemos que hablar de otra gran ciudad-estado que avanzaba desde el norte de África hacia Europa. Hablamos de Cartago, los primeros grandes rivales de los romanos. ¿Os acordáis de que los fenicios andaban comerciando y fundando colonias por todos lados en el Mediterráneo, como en España pasó con Cádiz o Almuñécar? Pues bien, Cartago era una de esas colonias. Y claro, Europa era demasiado pequeña para dos gallos tan grandes. Por ello, Cartago y Roma libraron las llamadas guerras púnicas, que fueron 3 y acabarán con el fin de Cartago y con un imperio romano que, fortalecido, comienza a ganar terreno en todos sus frentes. De esta manera, en manos de Roma cae la Galia, Hispania, parte de Britania, los Balcanes, Grecia, extensos territorios germanos, el norte de África, lo que hoy es Turquía, en fin, que los romanos se hacen con millones de kilómetros cuadrados a los que extenderán el latín y la cultura romana. También construirán fortificaciones, calzadas, acueductos y diversas edificaciones a lo largo y ancho del imperio. Muchos de ellos han llegado hasta nuestros días, conservándose perfectamente. Del mismo modo, muchos campamentos romanos acabaron siendo ciudades que a día de hoy son muy importantes. También hay que tener en cuenta que la cultura romana está muy influenciada por la griega, de ahí que se llame cultura clásica al legado que estas dos civilizaciones dejaron y que fueron una inspiración para que 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Renacimiento pudiese surgir rompiendo con el oscurantismo de la Edad Media. Aunque bueno, el oscurantismo de la Edad Media no era tan oscuro, ¿vale? Tras una guerra civil en el año 27 a.C., Octavio Augusto rompió con la República de Roma y fundó el Imperio Romano. Esto marcó el inicio de un periodo en el que la conquista romana alcanzó los límites del mundo conocido en aquel tiempo. Quedaros con este nombre porque con él, en el poder, Roma alcanza su mayor esplendor. Su dinastía muere con el infame Nerón, que dejó a Roma en crisis. Sin embargo, tras Nerón surgió una nueva etapa de esplendor de la mano de los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Sin embargo, a partir del año 180 comenzará el declive de un imperio que caerá más de 200 años después. Pero antes de ver cómo cae el Imperio Romano, centrémonos en el hecho que da nombre a nuestros años: el nacimiento de Jesús. Con Jesús de Nazaret nacerá el cristianismo, que se extenderá por Europa y Oriente Medio. Pero el inicio del cristianismo no será fácil. En sus inicios, los cristianos tienen que ejercer su religión en la clandestinidad y son vistos como una secta. Sin embargo, poco a poco el cristianismo gana adeptos hasta el punto de que en el siglo IV se convertirá en la religión oficial del imperio. El Imperio Romano comenzó a pudrirse a medida que pasaba el tiempo, la corrupción se generalizó, los distintos emperadores pasaban con más pena que gloria, las guerras acababan con las arcas del imperio y la decadencia se generalizó. Tanto fue así que incluso corrió peligro la integridad del imperio durante el siglo III, cuando las revueltas militares se generalizaron. El emperador Teodosio I el Grande, el mismo que hizo del cristianismo la religión oficial en el año 380, dividió el imperio entre sus dos hijos. Por un lado estaba el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y por otro lado estaba el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. Sin embargo, para entonces el Imperio Romano no era ni la sombra de lo que había sido y a duras penas controlaba su propio territorio. En el año 386 comenzó el principio del fin. Los godos y otros pueblos germánicos iniciaron una serie de invasiones a gran escala del Imperio Romano, haciéndose con grandes extensiones de territorio que el Imperio Romano ya nunca recuperará. Para el año 476, Roma ya no tenía ningún poder sobre sus propios territorios, y los llamados bárbaros ejercían su propio control sobre los diversos territorios que tiempo atrás habían sido la parte más floreciente y avanzada de un imperio que había dado hasta la fecha los mejores años a la humanidad. Roma había caído, y la humanidad entraba en una nueva era, la Edad Media.
La Edad Media es un periodo de la historia que ha causado mucha controversia. Aunque el hombre fue capaz de hacer diversos avances, la verdad es que fueron más de 1000 años en los que el progreso de la humanidad se estancó claramente. Una época en la que ninguna civilización alcanzó el esplendor de los grandes tiempos del Imperio Romano. Ponerle fechas a la Edad Media es más fácil que la Edad Antigua. Todos estamos de acuerdo en que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, momento en el que Roma pierde el poco poder que le quedaba. Sin embargo, hay dos fechas que marcan su final. Por un lado, son muchos los que sitúan el fin de la Edad Media en la caída de la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, a manos del Imperio Otomano en el 1453. Sin embargo, está hoy en día más extendido que el final de la Edad Media lo marca el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Pero bueno, vamos al lío porque hay mucho que contar acerca de lo que pasó durante la Edad Media. Para empezar, es importante dividir la Edad Media en dos periodos: la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. A la caída del Imperio Romano de Occidente hay dos cosas destacables. Por una parte, la existencia del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, la actual Estambul, también conocido como el Imperio Bizantino, que durará cerca de 1000 años más y controlará extensas zonas de lo que hoy en día es Grecia, Turquía e incluso Oriente Próximo. Por otra parte, diversos pueblos germánicos como los suevos, los vándalos, los alanos, los ostrogodos o los visigodos invaden toda Europa occidental, fundando diferentes reinos, dejando una Europa súper fragmentada. Pero ojo que estos pueblos no eran tontos y se quedaron con algunas cosillas de la cultura romana, como sus leyes o con el cristianismo. Curioso, ¿no? En lo que hoy es España se asentaron los visigodos, que serían derrotados por un nuevo gran imperio que se extendía desde lo que hoy en día es Arabia Saudí. Hablamos del califato omeya, que llevaba por bandera una nueva religión surgida del profeta Mahoma en el año 620. Hablamos, como no, del Islam. El califato se extendió convirtiéndose en el mayor imperio de la época. Los musulmanes avanzarán hasta ocupar toda la península ibérica y el sur de Francia, hasta que unos pocos cristianos derrotan a los musulmanes en el año 722 en la batalla de Covadonga, con el desde entonces rey Pelayo al frente. Pero lo peor para los musulmanes será la derrota contra los francos liderados por Carlos Martel, los cuales vencen a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Desde entonces el Islam retrocederá en Europa, aunque se mantendrá en la península ibérica hasta la caída del Reino de Granada en 1492. Pero volvamos con los francos. El nieto de Carlos Martel conseguiría aumentar sus dominios hasta el punto de que se proclamó emperador, ya que él mismo se veía como sucesor de los emperadores romanos. Hablamos de Carlomagno, emperador del Imperio Carolingio, que, como hizo Alejandro Magno, dividió el imperio a su muerte entre sus sucesores, y como siempre esto traería líos familiares por las herencias, hasta el punto de que sus sucesores van a la guerra. De esta guerra surge Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante toda la Alta Edad Media hasta el siglo XI, unos guerreros valientes como pocos aterrorizaban a todos los pueblos costeros de Europa con sus incursiones. Hablamos de los vikingos, que no solo se quedaron en las costas británicas, alemanas o francesas, sino que llegaron incluso a la península ibérica, Sicilia e incluso hasta las mismísimas costas del Imperio Bizantino. También se les vio por el Báltico, obviamente, y por las costas rusas. Finalmente los vikingos fracasaron en su intento de conquistar Inglaterra y paulatinamente fueron perdiendo influencia y poder en Europa, pero no cabe duda de que fueron unos guerreros muy duros de pelar. Precisamente de los vikingos pasaremos a un descendiente suyo, Guillermo el Conquistador, quien tras desembarcar con un gran ejército salió victorioso en la batalla de Hastings y se hizo con el trono de Inglaterra. Y de Inglaterra nos vamos a Oriente Próximo, porque allí sucederán una serie de guerras impulsadas por la Iglesia Católica, cuyo objetivo será recuperar Tierra Santa para la cristiandad, que estaba en manos musulmanas desde el siglo VII. Estas guerras recibirán el nombre de cruzadas, y que tras empezar en el año 1091 durarán cerca de 200 años. Habrá hasta 9 cruzadas, pero las más importantes sin duda son las 3 primeras. La primera consiguió conquistar Jerusalén y formar el reino de Jerusalén, así como la toma de otros territorios. La segunda fracasó en su intento de tomar Damasco, pero tras ella las tropas musulmanas lideradas por Saladino retomaron Jerusalén, lo que provocó la tercera cruzada, que no pudo recuperar la ciudad, pero sí logró firmar una paz con Saladino. En 1291 los cruzados evacuaron sus últimas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut. Y una vez más cambiamos de lugar y nos vamos hasta Mongolia, porque allí a principios del siglo XIII, a la par que los reyes cristianos derrotaban a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa, un gran imperio iba a surgir. Hablamos del imperio del gran Genghis Khan, que no solo consiguió unir a todos los mongoles bajo un mismo liderazgo, sino que aumentó sus dominios como nunca nadie antes lo había logrado. Genghis Khan fue capaz de conquistar una gran parte de Asia, asegurando su dominio de la actual China, una gran parte de Rusia, Oriente Medio, Persia e incluso llegando a las mismísimas puertas de Europa. En 1200
1227, tras conquistar medio mundo, Gengis Khan muere por las heridas que le produjo el simple hecho de caerse del caballo. Sin embargo, sus descendientes continuaron expandiendo el imperio mongol, derrotando a húngaros, alemanes, polacos, persas y demás pueblos. El problema era que el proceso para elegir un nuevo líder, es decir, un Khan, era complicado y requería incluso parar las campañas militares. Además, el imperio mongol se dividía en diferentes khanatos, y el proceso para designar a los líderes de estos khanatos también era complicado. Esto hizo que poco a poco el imperio se fuese desintegrando por problemas entre diferentes tribus mongolas. Y bueno, nada, para el principio del siglo XIV el imperio ya estaba completamente dividido y no era ni la sombra de lo que ya había sido antes. Y a finales del siglo XIII ocurre algo que a los que seáis jugadores de Age of Empires os va a sonar. Hablamos de la rebelión de los escoceses liderados por William Wallace contra la ocupación inglesa. Hasta 2 guerras habrá por la independencia de Escocia en el siglo XIV. Tras ellas, los escoceses consiguieron mantener su independencia. Un siglo XIV en el que también se hicieron famosos los viajes de Marco Polo, un veneciano que consiguió llegar al Asia Oriental y conocer China y Mongolia, algo que en aquellos tiempos era poco menos que ciencia ficción. Y antes de irnos a la última gran guerra de la Edad Media, nos tenemos que parar en la peste negra del siglo XIV, concretamente entre los años 1347 y 1353, cuando fue el pico de una de las mayores pandemias de la historia. Es difícil conocer el número exacto de muertos, pero se estiman que entre 75 y 200 millones de personas perdieron la vida, lo equivalente a entre el 30 y el 60% de la población europea. Y por último nos vamos a Francia, a una guerra que a pesar de que duró 116 años, fue llamada la Guerra de los 100 años. Fue una guerra en la que franceses e ingleses se dieron de palos por ver quién se quedaría con todos los territorios franceses que estaban en manos de la corona inglesa. Y si algo conoceréis de este conflicto, es a una de las mayores heroínas de la historia. Hablamos de Juana de Arco, una campesina que lideró el ejército francés y que fue finalmente capturada y ejecutada. La Guerra de los 100 años la ganarían los franceses, que echaron a los ingleses de sus tierras, salvo la ciudad de Calais, que todavía la mantuvieron los ingleses un poquito más. El final del siglo lo marcaría la expansión del Imperio Otomano, que tras tomar Constantinopla avanzaba por Oriente Próximo y el norte de África sin que nadie pudiese pararles, y por el final también de la reconquista por parte de la Corona de Aragón y del Reino de Castilla, que en 1492 tomarán el último reducto musulmán, el Reino de Granada. El mismo año, Cristóbal Colón llegaba sin saberlo a América. El Imperio Español estaba a punto de nacer y el mundo a punto de globalizarse. La Edad Media tocaba su fin. Sin embargo, amigos de Memorias de Pez, no podemos acabar este vídeo sin hablar de la forma de sociedad que dominó gran parte de la Edad Media, el feudalismo. Durante la Edad Media, la mayoría de reyes eran reyes débiles que necesitaban apoyo y lealtad de la nobleza. Para conseguirla, el rey cedía parte de su poder y tierras a estos nobles. En estas tierras, conocidas como feudos, el noble imponía su autoridad. A cambio, el noble prestaba al rey el apoyo económico y militar en caso de guerra. Por su parte, el noble, también conocido como señor feudal, ofrecía protección a todo el que quisiera vivir en sus tierras, eso sí, a cambio de lealtad y, por supuesto, una serie de pagos, bien en moneda o en especie. A estos individuos se les conocerá como vasallos y solían ser campesinos o artesanos. También la nobleza estaba dividida en la alta nobleza, que eran los grandes señores feudales, y en la baja nobleza, señores feudales con tierras pequeñas o nobles sin tierras que se dedicaban a la guerra y que recibían el nombre de caballeros. También había otra clase privilegiada que era el clero, ya que durante la Edad Media la Iglesia tenía un poder social y político brutal. Hoy vamos a hablar de un periodo de la historia donde pasaron un montón de cosas. Un tiempo marcado por la exploración, las revoluciones intelectuales, la apertura de nuevas rutas comerciales y el descubrimiento del nuevo mundo por los europeos, que recordemos que descubierto ya estaba. Hoy en Memorias de Pez os resumimos la Edad Moderna. Para hablar del inicio de la Edad Moderna podemos irnos a varias fechas. Una de estas fechas es 1453, momento en el que los turcos otomanos entraron en Constantinopla y se dio por finalizado el longevo Imperio Romano de Oriente. Con esto, muchos historiadores dan por finalizada la Edad Media. Sin embargo, parece que es difícil ponerse de acuerdo y hay otros que asumen que fue en 1492, con la llegada a América de los europeos, cuando la Edad Media llegó a su fin. Existen incluso algunos que han tomado como inicio de la Edad Moderna el año 1517, cuando se inicia la Reforma Protestante Luterana. Nosotros, para poder abarcar el mayor número de acontecimientos, vamos a empezar nuestra historia desde 1453. El siglo XV fue un siglo en el que se desarrolló un montón el comercio, que llevó al enriquecimiento y la formación de una nueva clase social, la burguesía. Todo esto se consolidó gracias a la apertura de las grandes urbes, la necesidad de aumentar la seguridad en las rutas y el aumento en la sanidad y la prosperidad en general.
Así las alianzas entre las monarquías pasaron de ser alianzas militares para convertirse en alianzas comerciales, y la figura del rey aglutinó todas estas relaciones. Las monarquías europeas se fueron fortaleciendo cada vez más, mientras que la Iglesia miraba con recelo el aumento de poder que los estados iban adquiriendo. En resumen, los estados crecían y el comercio prosperaba, y por eso mismo se dio un expansionismo sin igual, en el que todo Cristo comenzó a buscar nuevas rutas comerciales como locos. Y es que resulta que el comercio naval entre Europa y Asia, que databa desde la antigüedad, había sufrido un golpetazo sin igual con la caída de los puertos mediterráneos en manos del Imperio Otomano, el cual comenzó a expandirse hacia Europa hasta que el Imperio Español le paró los pies. El caso es que, aprovechándose de la ventaja geográfica, los portugueses y los españoles se echaron a la mar y entrenaron a sus mejores marineros y capitanes para iniciar un siglo lleno de exploración, buscando llegar a las Indias por nuevas vías, además de buscar nuevas tierras para colonizar, claro. Los más adelantados en estos procesos fueron los portugueses, con el icónico Enrique el Navegante a la cabeza. Con él, la geografía avanzó exitosamente y se lograron descubrir nuevas rutas hacia la India gracias a la expedición de Vasco da Gama. Toda esta serie de navegaciones previas, avances náuticos e implementación de nuevas tecnologías, así como la asunción de la esfericidad de la Tierra, fueron de especial relevancia para poder llegar a nuestra siguiente fecha de inicio de la modernidad: el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Así daría por comenzada la época de los grandes descubrimientos y la colonización, que incluso llevó a Juan Sebastián Elcano a completar la primera vuelta al mundo y a descubrir Oceanía, donde el Imperio Español comenzó a amasar territorios y donde los españoles comenzaron a comerciar con las dos grandes potencias orientales, China y Japón. Mientras tanto, volviendo a Europa, la crisis del sistema feudal había iniciado una revolución cultural sin precedentes: el Renacimiento. Y es que el Renacimiento se caracterizó por revoluciones en todos los aspectos del arte, la ciencia y el conocimiento. El movimiento fue particularmente importante en Italia, donde se originó, pero también influyó en otros países de Europa occidental, con profundos cambios filosóficos, caracterizados por una nueva visión del hombre, como el centro del universo, en lugar de Dios. Vamos, lo que se conoce como el antropocentrismo. Esto no se sabe si fue más bien una causa o consecuencia de un aceleramiento de la crisis de la Iglesia Católica, que, como ya hemos comentado antes, estaba bastante tocada con el aumento de poder de las monarquías europeas, así como por el cansancio de años de cruzadas. Además, la corrupción en la Iglesia era cada vez peor. Por poner un ejemplo, esta gente había llegado al punto de conceder indulgencias de pecados, es decir, perdonar a pecadores a cambio de dinero. Por otro lado, los avances tecnológicos habían llevado a Gutenberg a crear uno de los inventos más maravillosos del ser humano: la imprenta. Y esto, a pesar de que pudo acercar a muchos más hogares los textos bíblicos y llenarle el bolsillo a la Iglesia, al final fue un tiro en la nuca para los católicos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, los estudiosos empezaron a darle nuevos sentidos a las palabras divinas, muchos de ellos contrarios a la Iglesia Católica. Esto llevó a un cuestionamiento constante de los cánones eclesiásticos y a una sensación de contradicción, ya que parecía que los mismos textos decían cosas distintas según quien los leyese. Por otra parte, los opositores de la Iglesia encontraron en la imprenta una herramienta inigualable, que les iba a servir para hacer propaganda en contra y para hacer entender de forma masiva al pueblo los errores que se cometían desde Roma. Así, en 1517, Martín Lutero, un sacerdote alemán, escribió las 95 tesis contra la venta de indulgencias. 3 años más tarde fue excomulgado por el Papa de Roma por defender en sus tesis que ciertos principios básicos del cristianismo se habían perdido y que la Biblia era la única fuente de verdad. Era claramente un ataque al Papa, a quien los luteranos veían sin ningún tipo de poder divino para difundir la palabra de Dios. Lutero había iniciado la Reforma Protestante, y con ella estaba por acontecer un auténtico tsunami de cambios y reformas en el cristianismo, que llevarían a dividir Europa prácticamente en dos bandos. Mientras, en el otro lado del mundo, los imperios Inca, Maya y Azteca habían sido conquistados, y el fin del modelo social de las civilizaciones amerindias había llegado. Así empezó el proceso conocido como la occidentalización de los dominios españoles y portugueses, a los que seguirían los ingleses y franceses en Norteamérica. Con ellos daba comienzo el inicio del modelo colonial, que llegará hasta el siglo XX. Este modelo colonial estuvo caracterizado por la imposición de la cultura occidental, así como la evangelización y la expansión de las artes.
Otra característica fue también el empleo de mano de obra esclava, que en un primer lugar fue en su mayoría indígena, hasta que las críticas a la esclavitud y la defensa de la libertad india promovida por voces como Fray Bartolomé de las Casas llevaron a que la bestialidad se redujese un poco. La solución a la pérdida de mano de obra fue encontrada rápidamente, y se inició una era salvaje de comercio de esclavos africanos en América, cosa que no pareció generar ningún tipo de conflicto moral en nadie, y de hecho se extendió durante siglos. Así, con un nuevo modelo de economía mercantil transatlántica y una enorme cantidad de recursos a su disposición, muchas de las monarquías europeas se hicieron cada vez más potentes y grandes, llegando a establecerse enormes rivalidades imperiales. A la hegemonía portuguesa del siglo XV le sucedió el auge del Imperio Español, que dominó el mundo durante siglo y medio. Tras esto, el Imperio Español siguió dando guerra, pero otras potencias como Inglaterra, Francia o Países Bajos llegaron pisando muy pero que muy fuerte. Bien, volvamos a Europa, donde la reforma protestante se estaba abriendo paso de la mano de Martín Lutero. Hartos del poder de la Iglesia, muchos otros países y monarcas europeos del norte y centro de Europa se sumaron a la reforma con sus propias corrientes religiosas. Y así, además de los luteranos, también aparecieron los calvinistas en los Países Bajos o los anglicanos en Inglaterra. Por su parte, la respuesta católica a la revuelta fue contundente y se procuró que la Iglesia se mantuviese firme y no se dividiera por países, no solo en Europa, sino también en América. Tras el Concilio de Trento en 1545, se promovieron distintas soluciones para evitar el protestantismo y conservar el poder. Se publicaron listas de libros prohibidos, se fundaron seminarios y se reformaron órdenes religiosas. Y, como no, se estableció la Inquisición romana, un organismo encargado de perseguir al protestantismo que se hizo muy fuerte en Italia, España y Portugal, y que, entre otras fechorías, llevó a cabo la ejecución de Giordano Bruno y la condena de Galileo Galilei por cuestionar el modelo cosmológico. Con todo este panorama montado, se originaron guerras santas, como la infame Guerra de los 30 años, además de numerosas revueltas o guerras civiles en los distintos países europeos. Evidentemente, la nueva clase social existente, la burguesía, tenía claro que sus intereses no iban a ser los mismos que los de la Iglesia. Con ello, el estallido de la Contrarreforma también puso en contraste las ideas de la modernidad con el pensamiento medieval, y la mentalidad de Europa empezaba a abrirse camino hacia el progreso. En 1648 finalizó la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia, y un nuevo horizonte estaba por ocurrir. Con el incesante crecimiento de la burguesía, la consolidada clase alta comenzó a ser partícipe de un nuevo intercambio de ideas. Los años de exploración y descubrimientos, así como el progreso científico y las ventajas aportadas por la imprenta, habían dado sus frutos. Estaba por surgir en Europa el pensamiento ilustrado. Así, muy cansados de guerras entre teorías divinas, los burgueses comenzaron a dudar y considerar el pensamiento racional como la única fuente de conocimiento. Con la llamada Ilustración se dio paso al desarrollo del método científico, y muchos de los grandes científicos y filósofos florecieron a raíz de ella, como Locke, Newton o Descartes. Por otra parte, se cuestionó mucho el poder político, y también surgieron nuevas ideas de igualdad, algo que fue muy importante para los criollos americanos y que más adelante incluirían en sus revoluciones de independencia. Lo mismo ocurrió con los colonos ingleses de las 13 colonias, quienes acabaron hasta el gorro de Londres y proclamaron la independencia de los Estados Unidos de América. Muchos de los franceses que formulaban estas nuevas ideas ilustradas y revolucionarias eran franceses, como Voltaire o Montesquieu. Y es que si había un lugar en la Tierra donde la monarquía absoluta fuese absolutísima, ese lugar era Francia, especialmente la Francia de Luis XIV. Así, a raíz de esto, probablemente la consecuencia más determinante del pensamiento ilustrado fue la feroz crítica a la monarquía, que llevó a muchos monarcas a replantearse grandes reformas y convertirse en déspotas ilustrados. Un ejemplo de esto fue Carlos III de España. Esta crítica, en Francia, donde el poder de la corona ya olía desde hace tiempo, encendió la mecha del acontecimiento que marcaría el final de la Edad Moderna, la Revolución Francesa. Y es que a pesar de que ya había habido importantes revoluciones en el siglo XVII, como la Revolución Inglesa, que terminó con la Revolución Gloriosa, no hubo nada similar a la Revolución Francesa iniciada tras la toma de la Bastilla el 14 de junio de 1789. La crisis política que vivía la nobleza y el alto clero, sumada a las complicaciones económicas y el auge de la burguesía, provocaron un clamor popular en busca de algo nuevo. El antiguo régimen ya no servía. Las ideas de la razón, salidas de la Ilustración, sí.
Si antes habíamos asistido a una crisis de la religión en pos de un fortalecimiento de la monarquía, ahora estábamos ante una crisis de la religión y la monarquía, esta vez para dar paso a las nuevas ideas sobre la división de poderes y los derechos humanos. Así, tras un sangriento curso, la Revolución Francesa llegó a su fin, curiosamente poniendo un nuevo dictador, Napoleón, a la cabeza del imperio. Francia se había constituido como república, y el resto de imperios europeos temían la nueva ola antimonárquica como si fuese una plaga bíblica. Se había iniciado algo que, a la larga, fue imposible de parar. Además, estas ideas llegaron frescas a América, donde el poder de las monarquías era mucho menor. Una nueva época llegaba. Con el final de la Edad Moderna, por primera vez el hombre iba a constituir el centro del pensamiento, y se comenzó a hablar de valores como la tolerancia, el libre albedrío y la curiosidad. Todo esto fomentó el crecimiento y la prosperidad del nuevo sistema económico ya consolidado, el capitalismo, y además también impulsó una serie de avances científicos que culminarían en la Revolución Industrial. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de revoluciones, de guerras mundiales, de colonialismo, de avances tecnológicos sin precedentes, de socialismo, de cambio climático, de todo. Y es que os vamos a resumir de un plumazo todo un periodo histórico en el que aún hoy en día seguimos. ¿Preparados? Porque hoy en Memorias de Pez toca hablar de la Edad Contemporánea. Nos habíamos quedado en julio de 1789, momento en el que el pueblo francés se levantó contra el rey, y tras una serie de sangrientos episodios en los que acabó muerto hasta el apuntador, se instauró un nuevo régimen dictatorial no monárquico en Francia, por parte de Napoleón Bonaparte. Y es que esto de las revoluciones no paraba. Después de que Napoleón se lanzase a la conquista de Europa, los distintos territorios americanos comenzaron a ver cómo sus coronas se tambaleaban, y también comenzaban a dudar de que estar gobernados a distancia por un absolutismo rancio y que no tenía nada que ver con la vida de esos territorios tuviese algún tipo de sentido. Poco a poco los reyes vieron esta situación, y mientras algunos concedían algún que otro privilegio, otros hacían la vista gorda y seguían friendo impuestos a los territorios de ultramar. Con estas comenzaron a iniciarse revoluciones por todo el continente, e incluso en las islas del Caribe, como ocurrió con Haití en 1804. Brasil inició su revolución liberal en 1820, y mientras tanto las guerras de la independencia hispanoamericanas eran llevadas a cabo por hombres como Simón Bolívar o José de San Martín, desde Colombia hasta Argentina. A pesar de no ser tan conocidas como las mencionadas, muchos otros países del mundo también tuvieron sus revoluciones y se realizaron enormes reformas en los sistemas políticos del momento. Sin embargo, tras esta primavera de los pueblos que se dio especialmente en Europa, la burguesía se fue moderando y su papel cambió de revolucionario a conservador. Así, tanto el nacionalismo como los movimientos obreros comenzaron a ser la fuerza que movilizará a la población a partir de entonces. Y es que los obreros tenían mucho que hacer. La transformación social, económica y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII fue quizás uno de los mayores puntos de inflexión en la historia del ser humano. Si estáis viendo este vídeo en casa con calefacción o con las luces encendidas, es todo gracias a esta época. Hablamos, como no, de la Revolución Industrial, que se hizo especialmente importante en Reino Unido entre el 1820 y el 1840. Como consecuencia directa, se revolucionó la industria textil y comenzó la explotación del carbón, además de mejorarse de forma espectacular la capacidad de producción y las comunicaciones entre ciudades. Sí, amigos, la máquina de vapor llevó al desarrollo de nuevos barcos y, como no, de nuestro querido ferrocarril. Y es que a pesar del nombre, los cambios no fueron solo en la industria. El modelo energético se alteró enormemente y sucedió una explosión demográfica sin precedentes. Por otra parte, se generaron un montón de nuevos problemas sociales, debido a una nueva división de clases en la cual la burguesía acaparaba la mayor parte del capital y la renta. Esto hizo que apareciesen por primera vez los sindicatos y una nueva ideología, el socialismo. Todos estos movimientos iban encaminados a mejorar las condiciones de la clase trabajadora. A raíz del crecimiento industrial, las grandes potencias se expandían de forma casi ilimitada y cada vez tenían un mayor poder. La confianza en el progreso técnico era en ese momento la ley imperante, y a partir de 1848, la búsqueda de materias primas para alimentar las maquinarias industriales se convirtió en la prioridad número uno de las grandes potencias europeas. Las buscaron, evidentemente, en África y Asia, y como no, Reino Unido estaba a la cabeza en esta gesta colonial. Los británicos habían llegado a mantener aproximadamente un cuarto de toda la superficie del planeta dentro de su imperio, con territorios en los 5 continentes. En India, el Reino Unido llevó a la disolución de las Indias Orientales para anexionar directamente al país a la corona,
mientras que también se anexionaron territorios como Birmania o Hong Kong en Asia. A pesar de las derrotas napoleónicas, Francia no perdió fuelle en ningún momento, y también se hizo con territorios como Argelia o Indochina, además de mantener todas sus colonias africanas. Por su parte, Bélgica se benefició enormemente del reparto que las potencias hicieron en África, y con el fin de explotar los recursos, el rey Leopoldo II llevó a cabo en el Congo una de las masacres más atroces de la historia de la humanidad. Y Alemania también participó en la carrera colonial, con amplios territorios en África y en los archipiélagos de Oceanía. Portugal y Países Bajos también asentaron alguna que otra colonia en África y Asia, aunque es cierto que no salieron tan beneficiados en el reparto. Por su parte, España perdió gran parte del imperio que ya tenía, y se quedó solo con unas pocas posesiones en el norte de África y en Guinea. Italia tampoco consiguió grandes posesiones coloniales. Mientras tanto, las 13 colonias ya convertidas en Estados Unidos se expandieron al oeste arrebatando territorio a los indígenas, comprándoselo a otras potencias europeas y ganando una guerra a México. Como podéis ver, las potencias mundiales se lo habían montado para, literalmente, repartirse el mundo. Y como no podía ser de otra forma, de aquellos barros estos lodos. De esta política colonial surgieron dos enormes fantasmas. Por un lado, el racismo se llegó a considerar como una postura ampliamente aceptada, apoyándose falazmente en las nuevas ideas de evolución propuestas por Charles Darwin. Afortunadamente, en algunos lugares, estas prácticas e ideas suscitaron recelo, y nuevas ideas antiesclavistas surgieron poco a poco. Por otro lado, la carrera y competición por dominar el mundo llevó a los países a un nacionalismo cada vez más exaltado e intolerante. Los fantasmas de pasadas guerras en Europa y el revanchismo estaban por resucitar, y la consolidación de nuevas alianzas como la Triple Entente o la Triple Alianza no daba nada de buena espina dentro del panorama mundial. Por otra parte, la segunda fase de la revolución industrial había llegado, y con ella la aparición de la electricidad transformó todos los aspectos de la vida cotidiana. Pensad que hasta ese momento en las casas ni siquiera existía iluminación, ni tampoco había teléfonos, y es que, al igual que había sucedido con la primera revolución industrial, a pesar de que muchas cosas mejoraron la vida de la gente, también se acrecentaron los problemas. El aumento de la jornada laboral, la negación de ayudas económicas y la pérdida de salario llevaron a la consolidación del movimiento obrero, y a la formación de la Primera Internacional en 1864. Esta organización agrupó a sindicalistas, anarquistas y socialistas de distintos países, y su fin último era organizar el proletariado en Europa. Uno de los promotores de esta organización no fue otro que Karl Marx, filósofo y economista cuyas ideas sobre el capitalismo y la lucha de clases cambiarían la forma de entender la sociedad. Estos cambios no tardarían tanto en llegar, y es que tras un engañoso periodo de paz conocido como la Belle Époque, la inviabilidad del sistema de explotación que se había establecido en el planeta quedó puesta de manifiesto de la forma más violenta. Los países se habían estado armando hasta los dientes, y el nacionalismo iba a estallar en la Primera Guerra Mundial, en la que lucharon el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano contra una alianza formada principalmente por el Imperio Británico, Francia y el Imperio Ruso. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue la mayor guerra de la historia que había habido hasta la fecha, y en ella podemos decir que se industrializó esto del matar. En la Primera Guerra Mundial, las condiciones fueron penosas para los soldados que sufrieron lo indecible en las ratoneras en las que se convirtieron las trincheras. La guerra acabó en 1918, con la victoria del bando de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que finalmente entró en la guerra sustituyendo al Imperio Ruso. Tras la guerra llegó un episodio del que la humanidad tuvo que aprender muy seriamente a posteriori, la firma del Tratado de Versalles en 1919. En este tratado se impusieron unas durísimas condiciones para los imperios centrales derrotados, en las que se exigían unas indemnizaciones brutales, así como la desmilitarización de las naciones y la pérdida de parte de sus territorios, lo que hizo que en Alemania se despertase un espíritu de revancha muy pero que muy tóxico. Por otro lado, en 1917 se inició la Revolución Rusa, en la cual los bolcheviques triunfaron y tras una guerra civil se creó la Unión Soviética en 1922, liderada por Lenin, que murió poco después. Tras una oscura lucha de poder en el seno del Partido Comunista, Joseph Stalin se hizo con el mando de la URSS. Desde que se inició la revolución, la URSS consiguió dejar atrás la monarquía absolutista, la vieja usanza, y pasó a ser un régimen comunista que industrializó el país en muy poco tiempo. Un país que se había convertido en una potencia mundial en todos los ámbitos, y que además había conseguido expandirse y encontrar aliados en otras partes del mundo. Durante los años 20 la cosa parecía fluir para Europa.
a excepción, claro está, de los países derrotados. Las potencias se recuperaban de la guerra, se habían hecho importantes conquistas en cuanto a los derechos de los trabajadores y el nuevo modelo de consumo, activado por los avances tecnológicos, estaba inflando una burbuja económica que no tardaría en pincharse. En 1929 llegó el crack del 29 y tras él la Gran Depresión, que fue una enorme crisis que avivó todos los fantasmas que ya pululaban por el mundo. Los racismos, los nacionalismos, el antisemitismo, ya sabéis. Durante estas décadas había llegado para quedarse el fascismo, que trajo consigo un tsunami de odio encarnado primero en el régimen de Benito Mussolini en Italia y en el partido nazi de Hitler, el cual consiguió el poder en Alemania en 1933. En España, un sector del ejército, apoyado por los sectores más conservadores de la sociedad, intenta dar un golpe de estado contra el gobierno electo de la República, y estalla una guerra civil que durará 3 años, destrozará España y que ganarán los sublevados ayudados por Italia y Alemania. Franco se hará con los mandos del país, instaurando una dictadura que durará casi 40 años. La política de no intervención llevada a cabo por Reino Unido y Francia respecto a las políticas expansionistas de Alemania resultaron ser un fracaso absoluto. Alemania, envalentonada, invadió Polonia y ahí Francia y Reino Unido sí que tuvieron que declarar la guerra a Alemania iniciando la Segunda Guerra Mundial, el evento más trágico de la historia de la humanidad. El destino del mundo se decidió en ella y las principales potencias se volvieron a alinear en dos bandos. Por un lado, Alemania se alineó con Italia y Japón, mientras que el bando aliado lo formaron Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, la Francia Libre, la Unión Soviética y muchos otros más. Así, tras millones de muertos en la guerra, de víctimas del nazismo y de horripilantes genocidios como el Holocausto judío, en 1945 los aliados derrotaron al Eje. El Ejército Rojo entró en Berlín y el mundo vio atemorizado como, fruto de las revoluciones científicas, se había conseguido fabricar el mayor instrumento para asesinar de todos los tiempos. Estados Unidos había soltado 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Tras estas y la invasión soviética de Manchuria, Japón se rindió y la Segunda Guerra Mundial acabó dejando tras de sí entre 50 y 70 millones de muertos. Tras la Segunda Guerra Mundial se reanudó otra terrible guerra, la Guerra Civil China, en la cual los comunistas liderados por Mao Zedong derrotaron a la China nacionalista y fundaron en 1949 la República Popular China, mientras que los nacionalistas se refugiaron en Taiwán, que hasta el día de hoy continúa siendo de facto independiente de China. Con un mundo horrorizado tras las ruinas de la guerra y temeroso de lo que el ser humano podía hacer, se definió un orden mundial en el que las potencias europeas tuvieron que renunciar a sus pretensiones imperiales. Muchas colonias se independizaron y cada vez había más países con voz y voto en el panorama internacional. Por otra parte, un cambio de radical importancia en la sociedad humana había llegado para quedarse tras la consecución de las guerras mundiales. Tras muchos siglos de patriarcado, el papel de la mujer en la historia comenzó a cambiar lentamente. Las mujeres dieron un gran paso para su emancipación y se comenzaba a hablar del feminismo, una lucha que buscaría la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y que sigue vigente a día de hoy. Por otra parte, las ideas, tecnologías y sistemas políticos originados en Europa también calaron en otros lugares del mundo. Así se dio la paradoja de que Europa se vio reducida en importancia en el escenario mundial, dando paso a nuevos actores como China, Japón y, como no, Estados Unidos, que tras la Segunda Guerra Mundial ya era la principal potencia hegemónica. Además, también se consolidaron las naciones de América Latina como actores internacionales y comenzaron a surgir movimientos anticoloniales y nuevas independencias por todo el mundo. Un ejemplo notorio fue la independencia de la India, liderada bajo el líder pacifista Mahatma Gandhi, que tristemente estuvo caracterizada por una enorme violencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 enormes bloques, el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos y que se agrupó en la OTAN, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, que se agrupó en el llamado Pacto de Varsovia. A pesar de que las tensiones se habían rebajado tras la Segunda Guerra Mundial, la rivalidad entre las dos potencias que mejor encarnaban estos dos modelos era cada vez mayor. Estados Unidos y la Unión Soviética habían quedado en un equilibrio del terror, donde la primera tachaba a la segunda de ser un modelo cargado de represión política y sin libertad económica, mientras que a la inversa, la Unión Soviética tachaba a los americanos de ser un país militarista, racista y opresor. Comenzaba la Guerra Fría. Así, un telón de acero imaginario dividió a Europa y prácticamente todos los acontecimientos que sucedían en el planeta eran una partida de ajedrez entre las dos potencias. La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana fueron algunos de los escenarios de esta Guerra Fría.
Además, la propaganda y contrapropaganda, así como el espionaje, llegaron a estar a la orden del día en el mundo, y esto quedó patente en la tensa carrera armamentística que se vivía entre los dos bloques, en la cual las potencias nucleares llenaron sus arsenales a una velocidad endiablada. También se libró la carrera espacial, que acabó por llevar por primera vez al hombre a la Luna en 1969. Finalmente, el modelo soviético colapsó. En 1989 cayó el famoso muro de Berlín y en 1991 la Unión Soviética se disolvió, dando por finalizada la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría dio paso a una época en la que se dieron una gran cantidad de golpes de Estado en América Latina. También sucedieron a partir de este momento una serie de revoluciones en el mundo islámico que llevaron a la emancipación absoluta de países como Irán, mientras que las monarquías del Golfo tuvieron que mantener un complicado equilibrio interno aliándose con Estados Unidos. Por su lado, Europa estaba viviendo un idilio democrático en el que por primera vez Alemania y Francia se habían convertido en aliados reales. La reunificación de las Alemanias, la fundación de la Unión Europea y el amparo de la OTAN dio a Europa una gran estabilidad nunca vista hasta entonces y solo interrumpida por las guerras de Yugoslavia. A partir de los años 90 la hegemonía de Estados Unidos en el mundo se hizo indiscutible y nuevos focos de guerra y tensión se abrieron en Oriente Medio por el control del petróleo. La Guerra del Golfo, entre una coalición internacional liderada por Estados Unidos y la Irak de Saddam Hussein, fue un claro ejemplo de ello. Estas tensiones llevaron a un punto de inflexión en la historia contemporánea: los atentados del día 11 de septiembre, que dieron paso a las invasiones estadounidenses de Irán y Afganistán, con un patético resultado. Y bueno, el resto ya lo hemos vivido todos. La globalización del mundo avanzó a toda velocidad y sin frenos, y con la llegada de Internet llegó la era digital y la aparición de las redes sociales. Por otro lado, la explotación de los recursos fósiles del planeta causó uno de los problemas más grandes que la humanidad tendrá que afrontar en el futuro: la crisis medioambiental y el cambio climático. A su vez, a Estados Unidos le ha salido competencia, un gigante llamado China, que ha conseguido mirar de tú a tú al gigante norteamericano, y que a día de hoy amenaza su hegemonía mundial. Pero del futuro ya hablaremos más adelante. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, compartirlo, y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre economía e inversión. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.